La sexualidad nunca fue solamente un cuerpo buscando otro cuerpo. Es también memoria, la identidad, la ternura, la forma en que aprendemos a mirarnos cuando nadie más nos observa. Durante demasiado tiempo nos enseñaron que el amor tenía normas, que el deseo debía obedecer caminos concretos, que algunas maneras de sentir merecían silencio. Y así crecieron muchas personas, hombres escondiendo la fragilidad, mujeres apagando preguntas, almas enteras fingiendo una vida que no se parecía a lo que sentían por dentro. Pero el cuerpo siempre termina diciendo la verdad. La dice en el deseo, la dice en la tristeza, la dice en la necesidad inmensa de ser amados sin miedo. Hay mujeres que aman a hombres, hay hombres que aman a hombres y descubren por fin la calma de ser ellos mismos. Y hay mujeres que miran a otra mujer y sienten algo más profundo que el mundo entero parece detenerse. A veces ese amor llega tarde, después de años de matrimonio, de hijos, de vidas construidas para no decepcionar a nadie. Y entonces aparece una mirada distinta, una conversación que permanece, una mano que toca sin invadir y algo dentro despierta. No es solo deseo, es reconocimiento. Es el alma que está diciendo, aquí también puedo existir. Qué difícil ha sido para muchas mujeres amar en silencio, sentir culpa por una caricia imaginada, confundir amistad con amor, porque nadie les enseñó que también era posible enamorarse así. Y sin embargo, el amor verdadero nunca debería vivirse como un pecado, porque amar no puede ser una cárcel. La sexualidad cambia con el tiempo. No somos iguales a los 20 que a los 50. Cambian los cuerpos, las heridas, las prioridades, la forma de tocar, la manera de desear. Los hombres también sienten miedo, también envejecen, también dudan, también necesitan ternura. Las mujeres también desean buscar placer, libertad, verdad. Y quizá crecer consiste precisamente en eso, en dejar de interpretar personajes para empezar a habitarnos de verdad. Comprender que la sexualidad no se mide solo en el coito, ni tampoco en la frecuencia, ni en lo que otros consideran normal. La sexualidad también es conservación, respeto, intimidad, piel, mucha piel, cuidado, complicidad y la libertad inmensa de poder decir esto soy. Por eso cuidarse también es amar, hablar de salud sexual, romper los silencios, hacerse pruebas, usar protección, mirar al otro con responsabilidad y respeto, porque el amor más bonito no es el que se esconde, es el que puede mirarse a los ojos sin vergüenza. Y quizá ahí, justo ahí, empieza por fin la verdadera libertad, en el instante en el que el alma deja de esconderse. Hoy hablamos de sexualidad como una forma no solamente de relacionarse con otros o otras, sino hablamos de salud emocional, de autoestima, de comunicación y bienestar, y no solamente de relaciones sexuales como tal, porque sin duda es importante desmontar una idea muy extendida que la sexualidad no termina con la edad. Lo que cambia es la manera de vivirla. Hoy compartimos en radio con María Ángeles Álvarez Soriano en nuestra sección A tu Salud, y lo vamos a hacer además no solamente con nuestra amiga y colaboradora, sino con una experta en sexualidad, matrona y diplomada en fisioterapia, que es Ascensión Gómez López. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, amiga, ¿qué tal? Yo creo que el programa de hoy, como todos, nos debe llevar a esa información, ¿verdad?, sobre la sexualidad, qué es la sexualidad y, evidentemente, no tener miedos y no tener tabúes y tantas historias que existen. Lo que sí que es verdad es que hay que tenerle respeto y hay que tenerla con esa protección de vida. Pues le vamos a dar paso a nuestra amiga Ascensión, que debe estar por ahí. Ponte los cascos.
¿Qué tal, la Ascensión? Hola. Soy Beatriz, encantada de Hola, saludarte. hola, encantada. Buenos días. Buenos días, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, sobre todo, muchas gracias por entrar en el programa. Sé que estuviste esa noche de guardia y, bueno, sé que nos vas a aportar muchísimo de tu saber a la población. Así que, como sabes que el tiempo nos apremia, yo lo primero que diría es que sexualidad es lo mismo que practicar sexo, es lo mismo que prácticas sexuales. Cuando hablamos de sexualidad, ¿hablamos solo de tener relaciones con otras personas? Pues eso es lo que mucha gente cree, ¿no? Hay socialmente una imagen, ¿no?, que hablamos de sexualidad, que automáticamente se genera esa imagen de sexo compartido, brutal, muchas veces, como mucha intensidad. Y nos olvidamos que la sexualidad forma parte de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro ser, que no es solo las prácticas. Una cosa es lo que hacemos, que son prácticas sexuales, otra cosa es compartirlas o no. Y la sexualidad va mucho más allá, habla de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo vivimos el placer, de cómo lo integramos, cómo lo hemos aprendido, cómo lo hemos practicado. O sea, son muchas cosas y sexo es mucho más que un coito, ¿no? También son las caricias, los besos, las miradas, los vínculos. La sexualidad es comunicación y vínculo entre las personas y consigo mismas, que parece que también eso es como algo aparte, ¿no? El autoplacer y el complacerse y el quererse es algo como muy tabú todavía, tristemente. Pero fíjate bien, Ascensión, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexualidad cuando es una de las sensaciones más potentes? Hablamos de política, de dinero, de salud, pero ¿por qué no podemos hablar realmente de la sexualidad? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del sexo y del deseo? Pues porque culturalmente venimos de una cultura muy castrante con todo esto, donde el sometimiento y el poder se ha ejercido especialmente contra las mujeres, ¿no? Y la sexualidad es algo, como tú dices, tan potente que, pues, históricamente ha sido lo más censurado y lo que menos se ha tratado, precisamente por eso, porque la sexualidad nos hace libres, el placer nos hace no conformarnos, y ahí radica históricamente el objetivo de tenerlo controlado de alguna manera. Entonces hemos vivido en el miedo y en el desconocimiento. La sexología es una ciencia muy joven, tan joven que todavía no se sabe ni que es una ciencia. ¿Han cambiado, Ascensión, las maneras de relacionarnos sexualmente a lo largo de este tiempo? Claro, ha cambiado todo. Primero porque hemos tenido una estructura patriarcal muy rígida, donde lo normativo era una relación heterosexual entre un hombre y una mujer, con una relación estable, monógama, infinita, hasta el fin de 2 días, y sin otras posibilidades. Y a medida que hemos ido adquiriendo libertad y conciencia, pues vemos que esto es mucho más variado y mucho a un ritmo mucho más diferente. Y actualmente, además, tenemos otro hándicap que no teníamos hace 50 años, y es la velocidad de las relaciones por Internet. Antes tenías que salir al bar a conocer a alguien, ahora se conoce en un chat. Entonces va todo como mucho más rápido, son encuentros mucho más casuales, sin tanta carga del amor romántico, de tener que crear un vínculo relacional para siempre. Entonces, claro, eso ha cambiado todo. Ha cambiado la forma en que nos relacionamos, ha cambiado los riesgos a los que nos vemos también expuestos, y ha cambiado el cómo entendemos el sexo con el tiempo. Pero fíjate bien que con todo este encuentro casual, como tú dices, con todas estas relaciones que se tienen aquí, ahora y en este momento, estamos viendo un repunte súper importante en las infecciones de transmisión sexual. No solo en gente joven, sino además de una manera muy ascendente a partir de los 40 y 50 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que esto sea así? Pues están ocurriendo
muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, seguimos pensando o seguimos teniendo así esa conciencia social de que las ITS, de que las infecciones de transmisión sexual es algo como de la gente marginal, ¿no? Como algo sucio, algo del vicio y tal. No somos conscientes de que las ITS nos tocan a cualquiera y las podemos nos podemos contagiar cualquier persona en cualquier circunstancia, porque no es algo relacionado con el mundo marginal, ni mucho menos. Por tanto, tiene un tabú que sigue siendo muy muy condicionante de descubrir y sobre todo de comunicar. Eso por un lado. Luego tenemos muchas más parejas sexuales, tenemos mucha más variedad de encuentros, con lo cual se multiplican las posibilidades de conseguir que algún bicho nos colonice, porque muchas veces estas propias infecciones son silentes, como llamamos, ¿no? Que no manifiestan síntomas, son de gente aparentemente sana y las podemos estar transmitiendo sin darnos cuenta. Y claro, a eso le suma, sobre todo a partir de los 40 y pocos, 50 años, que disminuye el riesgo de embarazo, porque especialmente en la mujer a partir de la menopausia ya sabemos que no nos vamos a quedar embarazadas, y como que esa parte del embarazo, de la prevención del embarazo, la hemos tenido muy consciente, pero la de las ITS no la hemos tenido tan consciente. Era algo como que no nos va a pasar, ¿no? Y esto pasa. Entonces, por un lado la vergüenza, por otro lado la inconsciencia y por otro lado que no utilizamos bien las medidas de protección, que mal llamadas anticonceptivos, porque tenemos muy claro no lo de la anticoncepción, pero no es las medidas de protección. Y luego ya os digo, el sexo es comunicación, de estas cosas hay que hablar. Tenemos que hablar y tenemos que protegernos y tenemos que cuidarnos, no porque desconfiemos de las personas, que no es cuestión de confianza o desconfianza, es que un virus del papiloma lo puede tener cualquier persona y además puede estar mucho tiempo latente y aparecer cuando menos te lo esperas. Entonces, no nos damos cuenta de eso. Bueno, hay muchas mujeres que lo tienen, evidentemente. Parece que eso es como ese refrán absurdo, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Por decir así, ¿no? Pero realmente estamos viendo que hay muchas más. Las ITS, que serían enfermedades o infecciones de transmisión sexual, sobre todo, como tú bien decías, el papiloma, hay muchas mujeres que lo tienen, porque evidentemente tanto ellas como ellos han tenido relaciones múltiples, no se sabe ni con quién ni con qué, pero muchas de ellas y de ellos creen que eso desaparece, siendo una sintomatología, como dices, silenciosa, en la que evidentemente hay que tener una serie de precauciones y de prevenciones. Y además creen que al final esto no les lleva a nada. Bueno, como lo tiene mucha gente, esto es normal que lo tengas. Yo pienso que hay, tanto para el hombre como para la mujer, revisiones y lugares donde se debe ir a saber si tú lo tienes o no. Claro, pero no solo el virus del papiloma, una clamidia o una sífilis, hay un repunte de sífilis brutal, ¿no? Que es algo bastante fácil de prevenir simplemente haciéndose una revisión cada cierto tiempo. Insisto, no porque desconfiemos ni porque seamos malas personas por tener muchas relaciones con otras personas, al contrario, es que deberíamos de tomarlo como un signo de autocuidado y de bienestar. Pues igual que me hago mis revisiones de cualquier otra cosa, me hago de ITS porque tengo vida sexual y está fenomenal, y a veces, aun protegiéndonos, podemos tener algún despiste, pues no cuesta nada que acudamos a nuestro centro de salud o a centros especializados en prevención de ITS, que además son rápidos, son anónimos y no necesitamos ni siquiera exponer nuestra vida privada, ¿no? Que sigue siendo, ya digo, insisto, es un tabú, sigue siendo vergonzoso, sigue dando mucho pudor, y es algo que debemos de normalizar, como cualquier otro cuidado, cualquier otra revisión que hagamos para nuestra salud. La vida sexual hay que tenerla en la salud, es salud sexual. Y si no tomamos esa conciencia, vamos a seguir pasándolo fatal, innecesariamente, porque además son, en la mayoría de las veces, fácilmente tratables, fácilmente prevenibles y fácilmente controlables. Otra cosa, evidentemente, cuando es una mujer la que tiene que hacerse esa revisión, deberá ir a centro de salud, atención primaria, donde en cada lugar del mundo mundial se haga, y deberá ir a la parte de ginecología, citologías, que eso irá a anatomía patológica. En el caso de los hombres, que hay muchos dicen o creen decir que ellos, si no la tienen, no la tienen, que eres tú, vete a saber, pero
para también saberlo, si la persona que está contigo la tiene, ¿dónde debe de ir? Pues igual a su centro de salud, a centro especializado, donde se puede, las ITS, no hay una sola prueba que las detecte todas, ¿vale? Hay algunas cosas que vamos a detectar a través de un análisis de sangre, otras a través de una muestra de orina y otras a través de un cultivo de una muestra del propio fluido o de la zona que se toma con un bastoncillo, ¿vale? Entonces, dependiendo de del tipo de práctica que hayamos tenido de riesgo, si es que ha habido alguna, o del tipo de bicho que estemos buscando, pues vamos a hacer una o vamos a hacer otra o las vamos a hacer todas. Entonces, cualquier hombre puede ir a su médico de cabecera, a su urólogo o a un centro especializado en ITS, y las mujeres lo mismo, a su médico de cabecera, a su ginecólogo, su matrona o un centro especializado en ITS. Yo te preguntaría también, Ascensión, cómo va cambiando las relaciones sexuales con la edad, tanto con la menopausia como la andropausia o con los cambios hormonales, sobre todo cuando ya vamos cumpliendo más años. ¿Va cambiando el deseo? ¿Se acaba el deseo y las relaciones sexuales al final de nuestra etapa? Bueno, esto es un súper mito, ¿no? Lo de que el sexo es cosa de jóvenes y la gente mayor ni tiene deseo, ni tiene placer, ni tiene sexo. Y esto es una barbaridad. Claro, lo que cambian son los cuerpos, cambian los deseos, cambia la forma de vivirlos, la energía y la intensidad con la que tenemos vida sexual a los 20 no es la misma que a los 50, pero tampoco las fiestas que yo me pegaba a los 20 son iguales que las que te puedo dar ahora. O sea, es que la vida pasa, el tiempo pasa y los cuerpos cambian. Lo que tenemos que entender es que la energía sexual no se destruye, solo se transforma. Nos gustarán cosas diferentes porque también todo lo que hemos vivido y todas las cosas que nos pasan nos cambia la experiencia sexual. Pero el deseo en sí no se acaba. Lo que pasa es, ¿qué deseo ahora? No deseo las mismas cosas que antes. Queremos seguir haciendo las mismas cosas que a los 20 cuando tenemos 60 y eso es imposible. Porque no te gustan las mismas cosas, porque no las puedes vivir de la misma manera y porque tu cuerpo no responde ni con las mismas velocidades, ni con el mismo ritmo, ni de la misma forma. Entonces, redescubrir qué es lo que estamos sintiendo. ¿Cuánto me alegra ahora. escucharte? Claro, Ascensión, porque pretendemos... es que además hablar de estos temas, tanto de la menopausia como... Bueno, pues que ya no tienes la misma gana a lo mejor que antes en la misma forma que tenías con 20. Y oye, hay un silencio en esto. O algunas mujeres dicen, no, pues yo sigo igual, Digo, pues no sé. No, pero es que no es ni igual, o sea, no puede ser igual, porque el cuerpo no es igual. Por eso. Lo que pasa es que cada uno hay tiene mucho su tabú, ritmo, ¿verdad?, con este uno, tema. Claro, hay muchísimo tabú. Y además siempre todo lo hacemos mal. Si tenemos mucho deseo, porque es malo porque tenemos. Y si no tenemos, es malo porque tenemos. Es como, ¿dónde está el punto exacto? Pues no está en ningún sitio. Es que unas veces vamos a tener más, otras veces vamos a tener menos, y sobre todo cambian nuestros deseos, cambian la forma en que nos gusta el sexo con el tiempo. Claro, porque Ascensión cambia todo. Claro, porque Ascensión, no solamente las mujeres, también los hombres. Claro, bueno, ellos también llevan su mochilita. Claro, los hombres tienen que tener erecciones permanentes y siempre cumplir y siempre sienten deseo. No, los hombres también se cansan, los hombres también se agotan, los hombres a veces tampoco tienen ganas y sobre todo la respuesta sexual, esa erección que tú tienes con 20 años no la va a ser la misma que tienes con 10, porque además no interesa, es que da igual, porque el sexo es mucho más claro que sí. coito. Y hay una cosa Entonces, que siempre... hay que explorar otras cosas. Perdón. Sí. No, ¿y qué otras cosas? Cuéntanos. Bueno, pero yo siempre había tenido como... Hablábamos estos días cuando nos estábamos comunicando, que yo se lo contaba a Beatriz y tal, que yo pienso, o a lo mejor así lo visualizo, que evidentemente lo que estamos diciendo es verdad. La sexualidad es la que es, que no solamente todo se basa en el coito y en la penetración, sino que hay muchas más cosas. Pero dentro de todo eso, yo siempre pensaba o creía que el sexo entre iguales, ¿vale?, es mucho más fácil. Es, a lo mejor, el sexo entre mujeres, yo creo que es como mucho más potente, mucho más fuerte que el sexo entre penetración, sí o no. Claro, es como, ya hablábamos, ¿no?, de esto, que cuando somos dos mujeres, o cuando son dos hombres, pero especialmente cuando somos dos mujeres, ¿no?, nos salimos totalmente de ese guión sexual que tenemos social, donde las relaciones, te beso, te tocas, me toco, penetro, orgasmo, ya, se acabó. Si tú solo tienes ese guión en la cabeza, cuando son dos mujeres, ese guión ya
de entrada no sirve, no nos sirve para nada. Entonces es mucho más libre y es mucho más consciente y sobre todo tiene un cuerpo que es muy parecido al tuyo y que responde de una manera mucho más parecida a la tuya, que cuando estás con otra persona de otro sexo, que no, su respuesta sexual física va a ser diferente, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya te digo, es que es mucho más libre y los estudios nos lo dicen, ¿no? Hay mucha más intensidad de placer en las relaciones entre mujeres que en las relaciones de mujeres con hombres. ¿Por qué? Porque también la relación jerárquica, ¿no? El guión patriarcal, los estereotipos pesan mucho más en las relaciones heterosexuales que en las relaciones entre dos mujeres que ya se salen del estereotipo, que ya se salen del guión, que ya se salen. Entonces, es cuando el sexo es libre y es consciente y es compartido desde ahí, es muchísimo más placentero. ¿Y también sigue siendo tabú las relaciones entre mujeres, las relaciones sexuales? Sí, sigue siendo. Fíjate que las relaciones homosexuales entre hombres como que socialmente están como más aceptadas, pero entre mujeres sigue siendo lo más censurado, ¿no? Lo más o lo menos visible o lo que más cuesta, ¿no? Hay mucho normalizar. Pero fíjate bien, tontería con eso, ¿no? Las mujeres que no han probado bien los hombres, no, perdona, es que no va por ahí la historia. claro, es verdad. Yo lo que pienso es que esas mujeres siguen encerradas en cuerpos que no son suyos, entre comillas, y que evidentemente deben tener relaciones con hombres porque es socialmente lo que se lleva y lo que se ve bien. Entonces, evidentemente, siguen existiendo mucho más tabú que antes. Las dobles vidas. Exactamente. Las dobles vidas. Sí. Era lo que decía antes en el poema escrito, ¿no? O sea, esas mujeres que están ahí escondidas, que no son capaces de dar la cara de lo que sienten y que realmente, pues, yo no creo que en estas alturas de la vida sea miedo, sino que, bueno, una repercusión social del qué dirán. Yo pienso que ellas mismas, en este caso, se martirizan y están perdiendo parte de su vida llegando todo ese extremo. Sí, el problema es que a veces ni se lo cuestionan, ¿sabes? O sea, es que está tan normalizado y tan interiorizado las relaciones heterosexuales que hay muchas mujeres que ni siquiera se han cuestionado que la falta de placer o el malestar que les genera la relación que tienen no sea porque a ellas tuvieran otra orientación, es que ni se lo han planteado. Buscan más por el amor, no por la relación de pareja, y a lo mejor por ahí no es. ¿Cuántas mujeres, y sobre todo a partir de separaciones en los 50, alrededor de los 50, que de repente descubren, tienen un despertar sexual brutal con otros hombres o con otras mujeres y amplían unos horizontes que no se habían ni cuestionado? Ajá, sí, se está viendo mucho eso, ¿no? De mujeres que han estado casadas mucho tiempo y de repente ahora ya aman a una mujer. Yo lo veo mucho. En eso yo creo que sí que hemos avanzado, ¿no? En más libertad. Claro, está como despertando ahora. Vamos poco a poco. Como siempre, las mujeres somos las últimas hasta pasa esto. ¿Y qué nos hablarías tú, que eres experta, de las diferentes prácticas sexuales que existen? Nos referimos dentro de las relaciones sexuales. ¿Qué diferentes prácticas existen y la utilización de estos materiales? ¿Aparatitos? Sí. ¿De estos aparatitos? Los juguetes son, como su propio nombre indica, para jugar, ¿vale? Puedes jugar sola, puedes jugar en pareja, puedes jugar con quien tú quieras. Los juguetes, además, son para todo el mundo y son para jugar. Y son maravillosos, porque el sexo, al final, el sexo y el placer se basan en el deseo y en la imaginación y en la creatividad. Cuanto más variado estímulo, más divertido es, más placentero es. Entonces, prácticas sexuales hay todas las que se te puedan ocurrir, desde una mirada, un beso, una caricia, la masturbación conjunta, solo. O sea, hay tantas cosas, mucho más que solo la penetración, que claro, cuando empiezas a descubrir esto, los juguetes traen esta maravilla, ¿no? El empezar a poder experimentar, el recuperar esa curiosidad de la adolescencia y de la primera infancia, cuando todo está por descubrir. Bueno, pues a veces empezamos a los 50, pues nunca es tarde para empezar a descubrir. Todas las prácticas sexuales son igualmente importantes. No hay unas más importantes o mejores que otras. Las mejores son las que a ti te proporcionan placer. Claro. Y para saberlo solo puedes descubrirlo por ensayo y error. Por eso. Y masturbarse yo creo que es
una descarga totalmente centralizada en la que se masturbe cada uno tantas veces como quiera en esta vida, amiga. La masturbación nada más que es el autoconocimiento. Sin eso no puedes saber lo que te gusta y no puedes compartirte igual. Pues ya lo has visto, el tiempo va detrás de nosotros. Oye, por cierto, vamos a hablar de su libro. Ah, es verdad, es verdad. De su libro, Divinas, ¿no? Sí. Estamos divinas, Ascensión, Estamos tu libro. muy vivas y muy divas. Exactamente, cuéntanos de tu libro, un poquito ya que ya Pues estamos bueno, terminando. Es eso, en realidad es lo que hemos hablado, ¿no? El cómo va cambiando, está centrado en las mujeres, la sexualidad de las mujeres, pero cómo van cambiando nuestros cuerpos, cómo va cambiando nuestro deseo, cómo va cambiando nuestra vida sexual, y seguimos estando muy vivas y muy divinas hasta el final de los días. ¿Cómo surgió hacer este libro, Ascensión? Pues en parte porque la sexualidad y la sexología a mí me fascinan y soy muy friki de estudiar estas cosas, y en parte también porque estoy viviendo ese momento, ¿no? Yo soy el estereotipo de ahora, la del 50 que se ha separado y ha descubierto que hay mucha más vida y muchas más cosas de las que yo misma me creía, y fíjate que yo vivo con una conciencia bastante amplia, pero cuánto por descubrir, madre mía. Bueno, eso es lo que más me ha encantado siempre de ti desde que te conozco. Así es que solamente tengo que darte las gracias. Y yo terminaría con que la sexualidad no es algo que aparece solo en determinados momentos de la vida, sino que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Cuanto mejor y más podamos hablar de ella, mejor podremos vivirla y cuidarla. Así es que viva la sexualidad, amigas. Pues muchas gracias. Ascensión, gracias por compartir este ratito con nosotros, darnos a conocer todo lo que sabes, que es mucho, Ascensión Gómez, y ahí está ese libro también para visualizar todo lo que nuestra experta ha aprendido y está ahora además también investigando con ella misma. Gracias, Ascensión. Un abrazo, amiga. Nos hablamos. Chao, chao. Gracias también, por tu tiempo. Gracias, María Ángeles Álvarez Soriano. Hasta pronto y hasta la próxima edición. Gracias a ti, amiga. Vamos por la sexualidad.